En la cena de empresa para parejas, eligió sentarse junto a su jefe. Así de simple. Delante de todos. Delante de mí. Como si nuestra historia hubiera sido una nota a pie de página. Como si todo lo que habíamos construido juntos, los años de sacrificio, los sacrificios, el amor tejido en silencio, en cariño, en rutinas, hubiera perdido su valor ante el brillo de un puesto superior y un traje a medida. Lo dijo sonriendo, con una copa de vino en la mano, echándose el pelo hacia atrás y haciendo ese gesto de quien no ve maldad en nada, mientras cruzaba la sala con la mirada fija en él. No en mí. No en nosotros. Solo dije que prefería estar con mis hijos y me puse de pie, con el alma ardiendo por dentro. Salí de allí con el estómago hecho un nudo y el corazón hecho pedazos. Cuando llegó a casa, solo encontró silencio, y una carta. Mi carta. En ella, no había insultos. No había ira aparente. Solo verdades, y el final. Destruyó a su familia para perseguir algo que jamás la abrazaría en la oscuridad. Y solo cuando sintió la ausencia de los pies pequeños en casa, los juguetes fuera de lugar, las sonrisas en el desayuno y los abrazos al final del día, se dio cuenta de la decisión que había tomado. Pero para entonces, todo ya había cambiado. La traición no ocurre de repente. Empieza con detalles sutiles. En la mirada que cambia, en el roce que se enfría, en el buen día dicho con desdén, en el móvil puesto boca abajo. Empieza cuando la admiración da paso a la impaciencia. Cuando la rutina se convierte en excusa para el desinterés. Empieza con una comparación silenciosa entre lo que se tiene y lo que se desea, entre la comodidad del hogar y la emoción de lo nuevo. Sentí todo esto. Cada pequeño corte antes de la puñalada. Y por mucho que intenté rescatar lo que una vez fue hermoso, me di cuenta de que ella ya estaba lejos. Su cuerpo estaba presente, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. Y lo más cruel es que no supe exactamente dónde, hasta que ella misma me lo dejó claro. Recuerdo su sonrisa aquella noche. Era una sonrisa que no había visto en meses. Una sonrisa radiante, vanidosa. Pero no era para mí. Nunca lo es para quien ama de verdad. Era la sonrisa de alguien deseado por alguien más. Y esa otra persona no era el padre de sus hijos. No era el hombre que la ayudó a construir un hogar. Era su jefe. Aquel con quien pasaba horas extras en la oficina. Aquel a quien elogiaba cada vez más, mientras olvidaba cómo era mi tacto, cómo era nuestra historia. Esa noche, cuando me ignoró para sentarse a su lado, algo dentro de mí murió. Y nació algo nuevo, la certeza de que ya no era una prioridad, ni una presencia, ni siquiera una opción. Al salir de cenar, me subí al coche en silencio. No lloré. No grité. Simplemente conduje por calles que conocían nuestra historia. Recordé nuestro primer apartamento, el hospital donde nacieron nuestros hijos, la panadería donde le encantaba comprar croissants los domingos. Y con cada recuerdo, el sabor de la pérdida se hacía más fuerte. Sabía que tenía que actuar. No por venganza, sino por respeto a mí misma. Y por respeto a mis hijos, que merecían un padre completo, no a un hombre que arrastrara cadenas de un matrimonio roto. Al llegar a casa, me senté a la mesa donde habíamos cenado juntos tantas veces. Tomé papel y bolígrafo. No escribí a máquina. Escribí a mano. Con calma. Cada palabra llevaba el peso de lo que éramos y de lo que ella había decidido que ya no seríamos. La carta fue una despedida, pero también una liberación. Ya no estaba dispuesta a mendigar amor. A competir con el estatus. A tolerar la falta de respeto disfrazada de modernidad. Dejé la carta sobre la mesa, hice las maletas y me llevé a nuestros hijos. Durmieron, inocentes, como si el mundo todavía fuera un lugar justo. Y quizá todavía lo fuera, al menos para quienes deciden no someterse a la mediocridad de un amor cobarde. El silencio fue el primer castigo que enfrentó. El silencio de una casa vacía. El silencio de las mañanas sin el ruido de los niños. El silencio del armario sin mi ropa. El silencio del espejo, que ya no reflejaba el rostro admirado por alguien que la amaba. Cuando leyó la carta, recobró el sentido. Pero recobrar el sentido no cambió el hecho, ya me había perdido.
Simplemente no sabía cuánto. Intenté seguir adelante. Con dolor, sí. Pero con dignidad. Vi en los ojos de mis hijos el aliento que me faltaba. Con cada abrazo, recordaba por qué no cedía. Intentó llamar. Envió mensajes. Envió flores. Incluso intentó recoger a sus hijos del colegio, pero se negaron. La ausencia no era solo mía. Era de ellos también. La vieron. La sintieron. Los niños entienden más de lo que imaginamos. No necesitaba envenenar a nadie en su contra. La vida lo hizo sola. Y ahí fue cuando apareció la ironía más cruel, ella intentó volver. No porque me quisiera, sino porque vio lo que había perdido. Vio que había vuelto a empezar. Vio que otra mujer estaba a mi lado. Una mujer que no se fijaba en mi estatus, sino en mi alma. Que se reía conmigo de tonterías y lloraba cuando le contaba mi dolor. Una mujer que estaba encantada con el padre que fui, con el hombre que había resistido el naufragio. Y fue entonces cuando mi exesposa, la que prefería a su jefe, quiso reconquistarme. Pero ya era demasiado tarde. Ella insistió. Pidió perdón. Dijo que todo había sido un error, un impulso, una necesidad. Lloró. Suplicó. Intentó recordarnos buenos momentos, viajes, citas. Pero lo que no entendía es que el arrepentimiento no reconstruye lo destrozado sin remordimiento. Puedes pegar una taza rota, pero nunca volverás a beber de ella sin ver las grietas. Sus hijos rechazaron sus intentos de acercarse. Lloró en la puerta de la escuela, pero le dieron la espalda. Ya no había mamá y papá. Solo papá. Y él era suficiente. Yo era suficiente. Porque, en el fondo, el amor no se demuestra con palabras, sino con hechos. Y ella eligió, delante de todos, ser algo más que esposa, madre o compañera. Todavía recuerdo el día que me vio con otra mujer. Paseábamos por el parque, yo, los chicos y la nueva mujer que había entrado en mi vida. Iba de la mano de un hombre desconocido, pero se detuvo al vernos. Su mirada buscó la mía, pero yo estaba demasiado ocupada viviendo. Los chicos sonriendo, corriendo, y la nueva mujer riendo a carcajadas a mi lado. Una imagen que ya no pintaba. Un hogar del que ya no formaba parte. Y fue ese día que comprendió, no solo había perdido a su marido. Había perdido la oportunidad de ser recordada como alguien a quien le importaba, que había estado ahí, que había hecho lo correcto. En cambio, se convirtió en un amargo recuerdo. Una ausencia presente. Un eco de malas decisiones. Intentó recuperarse. Intentó acercarse a sus amigos y familiares, pero nadie quería cargar con el peso de sus decisiones. Empezó a vivir en un ciclo de arrepentimiento sin fin. Porque no hay mayor dolor que ver, desde lejos, la felicidad que uno mismo decidió abandonar. Pudo haber sido parte de ella. Eligió ser espectadora. Y fue una tarde, cuando volvió a buscarme por última vez, que lo entendió de una vez por todas. La recibí en la puerta. Entre sollozos, me dijo que sabía que la amaba, que era el único que la comprendía, que había cometido un gran error, pero que aún creía que podíamos reconstruirlo. La escuché en silencio. Y, con una mirada firme, dije, destruiste algo que tardó años en construirse por algo que duró unas semanas. Ahora, soy yo quien lo ha reconstruido. Pero sin ti. Me miró, tragando saliva con dificultad. Y cuando vio el anillo en mi mano, un anillo nuevo, se le llenaron los ojos de lágrimas. Susurró, ¿te ama? Y yo le dije, me valora. Y eso es más de lo que tú me has valorado en todos estos años. Se dio la vuelta y se fue. Sola. Mientras yo volví a mi casa. Mi nuevo hogar. Con mis hijos, con mi paz, con la certeza de que a veces la vida nos derriba solo para demostrarnos que podemos volar más alto. Pero lo que nunca imaginó, es que la nueva mujer con la que me casé también tenía una historia con ella, una conexión oculta que se revelaría en el peor momento. Porque no toda paz se construye sin rastros del pasado. Y el pasado, incluso ignorado, siempre regresa. Bienvenidos al canal.
Aquí, no apoyamos ningún tipo de traición, al contrario, mostramos, a través de historias de ficción, lo devastadoras que pueden ser sus consecuencias. Cada historia es una advertencia, una profunda reflexión sobre decisiones, valores y pérdidas irreversibles. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar ahora es impactante, intensa e inolvidable. Que comience la historia. Michael y Laura se conocieron una sofocante tarde de primavera, durante una reunión de amigos en común que, a primera vista, parecía una de esas tardes normales que solo prometían charlas y comida desmesurada. Pero bastaba una mirada y un intercambio de sonrisas tímidas para que algo más profundo comenzara a florecer allí, entre copas de vino mal escanciado y chistes sueltos. Ella era una joven y prometedora ejecutiva que trabajaba en una de las agencias de marketing más grandes de la ciudad, decidida y admirada por todos por su capacidad para equilibrar la eficiencia con un carisma natural. Él era analista de sistemas, más reservado, apasionado por la tecnología, de esos que preferían el silencio de una tarde de libros al tumulto de las fiestas ruidosas. Y quizá fue precisamente esa diferencia la que los unió con tanta fuerza. No se complementaban, pero se complementaban. Y eso era lo que encantaba a quienes los rodeaban, parecían completos, a pesar de ser tan diferentes. Su noviazgo fue rápido pero intenso. En poco más de un año, se casaron en una ceremonia sencilla, rodeados solo de sus amigos más cercanos, y pronto se mudaron a una acogedora casa a las afueras de la ciudad, lejos del bullicio del centro, donde los días transcurrían lentamente y la rutina parecía hecha a medida para la vida que querían construir juntos. Laura pintó las paredes de la sala en tonos claros, eligió cada mueble con cuidado y se aseguró de colocar un sillón de lectura para Michael cerca de la ventana más iluminada de la casa. Él, a su vez, le construyó una pequeña oficina en la parte trasera, donde podía teletrabajar y mantener viva su carrera sin tener que estar tan lejos de casa. Y, en cada detalle, había cuidado. En cada elección, había amor. Era como si estuvieran escribiendo una historia juntos, página a página, e incluso cuando había desacuerdo, también había respeto. Y eso era poco común. Los hijos llegaron con el tiempo, como parte natural de una vida que parecía seguir un guión perfecto. Primero, Noah. Luego, Emma. 2 niños vivaces e inteligentes que convertían la casa en un torbellino de juguetes, risas y gritos infantiles. Michael, a pesar de su timidez, demostró ser un padre devoto, de esos que se levantan temprano para hacer panqueques, que inventan cuentos para dormir, que lloran en secreto el primer día de clases de su hijo. Laura, a pesar de su apretada agenda y las constantes exigencias del trabajo, se las arreglaba para estar presente, haciendo malabarismos entre reuniones y presentaciones escolares. Se apoyaban mutuamente. Cuando uno caía, el otro lo sostenía. Cuando uno flaqueaba, el otro lo apoyaba. Y ese era su fundamento, su compañerismo. La vida no era perfecta, por supuesto. Hubo días de cansancio, impaciencia y discusiones tontas que se acumulaban y a veces parecían crecer más de la cuenta. Pero también hubo perdón, reconciliación y esa sensación de que, al final, todo saldría bien porque el amor seguía ahí, fuerte, aunque silencioso. Pasaron los años, y con ellos llegaron los inevitables cambios, nuevos puestos, nuevos horarios, menos tiempo juntos, más responsabilidades. Laura empezó a crecer en la empresa, ganando reconocimiento, invitaciones a dar conferencias y participando en eventos corporativos. Michael, en cambio, se mantuvo más estable, satisfecho con su rutina habitual, con su trabajo técnico y predecible, pero que le dejaba mucho tiempo para estar con sus hijos, ocuparse de la casa y mantener la estructura en funcionamiento. Este cambio de ritmo empezó a notarse, aunque sutilmente. Laura llegaba cada vez más tarde, a menudo agotada, a menudo todavía conectada a su celular o laptop mientras cenaban. Michael, acostumbrado a esperarla, empezó a cenar solo con los niños. Y, poco a poco, los silencios se fueron haciendo más grandes. No eran discusiones. Eran ausencias. Pequeñas lagunas que, si no se veían a tiempo, se convertían en abismos. Y fue en esta etapa que la compañía de Laura empezó a organizar cenas de pareja, eventos formales, pero llenos de apariencias, donde las sonrisas eran estudiadas y las conversaciones siempre estratégicas. Michael, aunque se sentía fuera de lugar, la acompañó. Por amor, por compañía,
por un sincero deseo de estar al lado de su esposa, incluso cuando el ambiente no era favorable. En esos eventos, Michael observaba. Vio cómo Laura se movía con seguridad entre sus colegas, cómo su postura firme y su dominio del habla llamaban la atención. Estaba orgulloso, pero también sentía una incomodidad indefinida, una sensación de distanciarse de algo que una vez fue suyo. Laura se convirtió, ante sus ojos, en alguien más distante, más preocupada por la proyección y la imagen que por la esencia de antes. No era vanidad, era exigencia. El puesto exigía, el entorno presionaba. Y él comprendía. Demasiado. Era el tipo de hombre que, en lugar de confrontar, se retraía. Que prefería callar antes que expresar un sentimiento que pudiera interpretarse como inseguridad. Pero lo vio. Lo sintió. Notó las miradas que algunos colegas le dirigían. Notó la forma en que sonreía de manera diferente a ciertas personas. Y aunque no había evidencia, la incomodidad estaba allí. Viva. Presente. A pesar de esto, aún había cariño en casa. Aún había abrazos, aún había conversaciones sobre los niños, planes para el futuro, comentarios sobre series, sobre viajes que les gustaría hacer. Aún había besos de buenas noches, aún había risas en los días soleados en el patio. Michael se esforzaba por mantener viva la llama de la vida cotidiana, preparaba pequeñas sorpresas, dejaba notas cariñosas, le llevaba café a la cama cuando se quedaba dormida. Y Laura sonreía, le daba las gracias, pero pronto se sumergía de nuevo en sus tareas. Era como si el tiempo fuera un lujo que ya no podía permitirse. Y esto, poco a poco, los fue llevando a mundos diferentes dentro de la misma casa. La llegada del nuevo director a la empresa de Laura coincidió con una época en la que parecía aún más absorbida por el trabajo. Pasaba los fines de semana fuera, justificando sus ausencias con conferencias y reuniones urgentes. Michael, aunque desconfiado, intentaba conservar su confianza. No era celoso ni controlador. Siempre había creído que el amor necesitaba libertad para sobrevivir. Pero la ausencia empezaba a doler. Principalmente porque, incluso estando juntos, Laura parecía distraída. Como si siempre estuviera esperando la siguiente llamada, el siguiente correo electrónico, la siguiente cita. Los niños también empezaron a comprender. Noah preguntaba a menudo por qué su madre siempre estaba al teléfono. Emma se quejaba cuando su madre no asistía a las presentaciones escolares. Michael intentaba justificarlo, restarle importancia, para que no se sintieran tan mal. Y, sin embargo, las pequeñas frustraciones se acumulaban. La estructura familiar, aunque aparentemente sólida, comenzaba a sufrir grietas invisibles para el mundo exterior, pero lo suficientemente profundas como para conmocionar a quienes vivían dentro. El vecindario los veía como la pareja ejemplar. La que todos citaban como modelo de estabilidad y amor maduro. Pero nadie vio las noches en que Michael dormía solo en la sala porque Laura llegaba demasiado tarde. Nadie vio los aniversarios de boda olvidados por una reunión. Nadie escuchó los silencios entre ellos cuando antes había conversaciones interminables. Y quizás esa era la mayor paradoja, todavía se amaban, pero ya no se veían. Y entonces llegó la cena. La cena de empresa para parejas. Uno de esos eventos con todo programado, música de fondo, mesas largas con nombres impresos en tarjetas doradas. Laura llevaba un vestido elegante, el mismo que Michael le había regalado para su cumpleaños anterior. Estaba deslumbrante. Y él estaba orgulloso, aunque nervioso por estar en un ambiente que lo incomodaba. Al principio se sentaron juntos. Pero pronto Laura empezó a ir de mesa en mesa, saludando a sus compañeros, intercambiando risas, tocándose los hombros con familiaridad. Michael observaba en silencio. Y fue entonces cuando todo empezó a cambiar. Allí, esa noche, un gesto, una frase, una decisión aparentemente pequeña, cambiaría el destino de todos para siempre. Y lo que parecía una simple cena formal se convertiría en el momento culminante del mayor dolor en la vida de un hombre que solo quería amar y ser amado. Pero lo que realmente sucedió esa noche, y lo que vino después, solo se revelaría cuando la verdad finalmente decidiera salir a la luz. La cena comenzó con luces tenues que se reflejaban en los cubiertos perfectamente dispuestos, camareros circulando discretamente y sonrisas practicadas por todo el salón.
Michael y Laura llegaron juntos, pero no parecían estar en sintonía. Él le ajustó el collar antes de entrar, un gesto delicado y cariñoso, mientras ella respondía distraídamente un último mensaje en su celular. Estaba deslumbrante, y él sintió cierto orgullo silencioso, aunque una punzada de inseguridad lo recorrió sin poder identificarla. La sala estaba llena de gente importante, voces fuertes, nombres que circulaban entre bastidores sobre decisiones que cambiaron el curso de campañas y carreras. Laura parecía estar en casa. Él, un visitante tolerado. Cuando se sentaron, ella se colocó junto al director ejecutivo, un hombre elegante y persuasivo con un magnetismo discreto que no requería esfuerzo para dominar la sala. Era el tipo de hombre que sabía cuándo tocar un brazo durante una broma, cómo mantener el contacto visual el tiempo suficiente para ser memorable sin ser intrusivo. Michael asimiló todo esto con un nudo en la garganta y el tenedor temblando ligeramente en su mano. Laura rió diferente esa noche. Con más libertad, con más vivacidad. Él conocía cada matiz de esa risa. Y no era un matiz suyo. Oía las conversaciones, los susurros, veía las miradas que pasaban por encima de su cabeza como si no estuviera presente. Durante la cena, ella rara vez le dirigía la palabra. Le tocaba el hombro con las yemas de los dedos, como si cumpliera un protocolo de afecto. Cuando el director se levantó para brindar, ella también se levantó, y antes de que Michael pudiera reaccionar, oyó su voz decir con naturalidad que prefería sentarse a su mesa. Sus compañeros rieron, aplaudieron el buen humor de la frase, pero en el interior de Michael todo se rompió. Sonrió. En realidad no. Solo como un último intento por mantener una imagen que ya no existía. Respondió secamente que prefería irse a casa a estar con sus hijos. Se levantó. No miró atrás. Y al cruzar la sala, supo que todos lo estaban mirando. Pero en ese momento, no le importó. En la calle, el aire se sentía más frío de lo que realmente era. Caminó hacia el coche como si caminara sobre metralla. El silencio dentro del vehículo era más doloroso que cualquier palabra que ella pudiera haber dicho. Condujo sin rumbo un rato antes de regresar a casa. Al llegar, fue directo a la habitación de los niños. Emma dormía con el pelo extendido sobre la almohada y un libro abierto a su lado. Noah, acurrucado, sujetaba la manta con ambas manos como si temiera perderla. Michael se sentó en el suelo entre las camas y permaneció allí incontables minutos. Todo lo que necesitaba para seguir respirando estaba allí. Eran su eje. La razón de sus silencios, sus renuncias, sus noches de insomnio. Mientras los observaba, decidió que esto tenía que terminar. La farsa, la ilusión, el teatro de un matrimonio que ya no existía. Sabía que Laura volvería tarde y que, como siempre, entraría en silencio y fingiría ser normal. Pero él ya no fingiría. Pasó el resto de la noche escribiendo. Ni mensajes, ni correos, sino una carta. Escribía como si sangrara. Sin odio, pero con precisión. Expuso todo lo que sentía, todo lo que notaba. No mencionó nombres, no hizo acusaciones. Simplemente describió la ausencia, el frío, el silencioso abandono que se había apoderado de la casa. Cuando terminó, dejó la carta en la mesa del salón, empacó una maleta con ropa para él y sus hijos, cogió documentos y juguetes favoritos, y se fue antes del amanecer. Llevó a Emma y a Noah a casa de su hermana, una mujer fuerte y comprensiva que siempre había sido su refugio en momentos de ruptura. Le explicó, con voz temblorosa, que necesitaba unos días fuera. Ella no hizo preguntas. Simplemente le ofreció la habitación de invitados y preparó panqueques para sus sobrinos. Michael se quedó allí, entre miradas cómplices y cafés en silencio, tratando de comprender cómo alguien a quien juró amar podía simplemente desaparecer. Laura llegó a casa alrededor de las 2 de la mañana. Entró descalza, quitándose los zapatos en la puerta, como de costumbre. La casa estaba oscura, demasiado silenciosa. Llamó a Michael en voz baja, como si temiera despertar a los niños. Pero no hubo respuesta. Encendió la luz de la sala y vio la carta. Se sentó a leerla, y mientras sus ojos recorrían las líneas escritas con la letra firme y sobria de su esposo, la sangre le subió a la cara y luego se congeló. No lloró de inmediato. Primero fue la incredulidad.
Luego el miedo. Fue a los dormitorios. Vacíos. Ni rastro de los niños. Su armario, parcialmente vacío. El cajón de los calcetines abierto. Su perfume aún flotaba en el aire como un fantasma de lo que había sido. Y solo entonces lloró. Sentada en el suelo del pasillo, sola, con las rodillas pegadas al pecho, tratando de encontrar una justificación a lo que estaba sucediendo. Pero en el fondo, lo sabía. En los días siguientes, intentó contactarlo innumerables veces. Le envió mensajes, dejó mensajes de voz y escribió correos electrónicos. Ninguno obtuvo respuesta. Llamó a su hermana, quien con calma le dijo que Michael necesitaba espacio. Intentó recoger a sus hijos, pero Noah dijo que no quería ir. Emma fingió estar enferma. Empezó a vivir entre el remordimiento y la ira, sin saber exactamente quién o qué sentía. En el trabajo, empezó a funcionar en piloto automático. El director, que antes había sido motivo de risas e intercambio de miradas, ahora parecía la sombra de algo que ya no quería ver. Evitaba las salas de reuniones y ponía excusas para no almorzar en la cafetería. La casa, que una vez estuvo viva, se había convertido en una tumba de recuerdos. Cada rincón llevaba la presencia ausente de su marido y sus hijos. Cada sonido parecía resonar con lo que había perdido. Era una mañana lluviosa cuando decidió ir al colegio. Esperó en la puerta, fingiendo ser una madre distraída. Cuando Emma salió de la mano de su tío, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Laura se acercó, intentando sonreír, pero la niña se encogió en el regazo de su tío, rechazando el contacto de su madre. Michael observaba todo desde lejos, apoyado en el coche. Laura se acercó a él. Le pidió una oportunidad para hablar. Él la miró unos segundos y simplemente dijo que no estaba. Y volvió al coche. Ella se quedó allí parada bajo la lluvia, sin saber si lo que le corría por la cara era el agua del cielo o el reflejo del vacío que crecía en su interior. A finales de esa misma semana, la empresa organizó otro evento. Una cena más íntima, solo para ejecutivos. Laura estuvo a punto de no ir. Pero decidió asistir, quizá en un intento de redescubrir algo de sí misma. Fue allí donde el director se acercó de nuevo, como si nada hubiera pasado. Sonriendo, le ofreció una copa de vino, elogió su vestido y habló de sus próximos viajes de negocios. Laura forzó una sonrisa. Él mencionó la cena anterior, la frase que ella había dicho, ese chiste desenfadado que le había provocado risas. Pero no se rió. La frase resonó en su mente con la fuerza de un puñetazo. Ya no podía oírla sin sentirse avergonzada, arrepentida, culpable. Salió temprano del evento, condujo hasta casa de la hermana de Michael y se quedó allí, afuera, mirando la ventana iluminada de la habitación donde Noah jugaba con una muñeca. No tuvo el valor de tocar el timbre. Y entonces, sin previo aviso, una tarde cualquiera, sonó el teléfono. Era Michael. Su voz era firme. Dijo que accedía a hablar, sin prisas, en un lugar neutral. Quedaron en verse en un café discreto. Ella llegó primero, como en los viejos tiempos. Traía consigo una carta que había escrito la noche anterior. No como respuesta a la suya, sino como un intento de decir todo lo que no había cabido en palabras en los últimos años. Él llegó puntual, con una camisa azul que ella se había comprado para su cumpleaños. Se sentaron uno frente al otro. La conversación fue tranquila, sin acusaciones. Laura habló mucho. Lloró. Le contó su cansancio, su silenciosa soledad, su miedo a perderse en su propia rutina. Michael escuchó. Interrumpió muy poco. Al final, ella le dio la carta. Él la guardó sin leerla. Dijo que necesitaba tiempo. Y se despidió con un beso en la mejilla. Ella sintió que ese beso era una despedida. La semana siguiente, Michael le envió los papeles del divorcio. No hubo disputa. Firmó. Y al hacerlo, sintió como si cada trazo borrara un capítulo de su vida que jamás podría reescribir. Pero algo estaba por venir. Algo que lo cambiaría todo aún más definitivamente. Porque por mucho que creyera que solo había perdido a su esposo e hijos, Laura aún desconocía lo que realmente estaba en juego.
El secreto que estaba a punto de revelarse convertiría su arrepentimiento en algo aún más devastador. Y, una vez más, no estaría preparada. Laura pasó semanas lidiando con los ecos de la ausencia, intentando retomar una rutina que ya no tenía sentido. La casa ahora parecía más grande, las habitaciones más vacías, las horas más largas. Los días llegaban con la ligera sensación de que todo a su alrededor continuaba, excepto ella. Iba a trabajar, hacía sus tareas, volvía a casa, pero algo en su interior estaba suspendido, como si la vida estuviera en suspenso. A veces, se encontraba de pie en la puerta de la habitación de sus hijos, oliendo los juguetes que aún estaban en el fondo del cajón, hojeando álbumes que parecían de otra vida. Las fotos con Michael, los viajes, los abrazos espontáneos de los niños, todo ahora tenía un peso. Un recordatorio de lo que había sido. Y de lo que ella misma había rechazado. Intentó escribirle, intentó ensayar excusas, ensayar justificaciones. Pero todo parecía pequeño comparado con lo que había causado. Un mes después de formalizarse el divorcio, decidió probar algo diferente. Quería al menos ver a sus hijos. Pensó en volver a la escuela, pero recordó la última mirada de Noah y se alejó. Llamó a la hermana de Michael, quien respondió con voz seca y dijo que los niños estaban bien, pero que no querían verla por ahora. Laura le dio las gracias y colgó antes de que la emoción la traicionara. Fue entonces cuando, una tarde, mientras caminaba sin rumbo por un parque donde solía ir con los niños, vio una escena a lo lejos que la paralizó. Michael caminaba de la mano con Emma, y junto a él, una mujer. Alta, de cabello castaño claro, de expresión serena. La mujer llevaba a Noah sobre sus hombros y reía con él de una forma tan natural, tan íntima, que Laura sintió un vuelco en el estómago. Por un momento, pensó en ir allí. Pero él no podía mover los pies. Se quedó detrás de un árbol, observando. Emma señaló algo y la mujer se inclinó pacientemente para escuchar. Michael le puso la mano suavemente en la espalda. Y allí, en esa sencilla escena, Laura se dio cuenta de que algo había cambiado definitivamente. Michael había seguido adelante. Y lo que vio en sus ojos fue paz. Esa noche, Laura no pudo dormir. La imagen de los cuatro en el parque se repetía como una película de tortura. Intentó racionalizarla, pensar que quizás solo era una amiga, alguien temporal. Pero en el fondo, lo sabía. Era otra mujer. Y no una mujer cualquiera. Había algo en ese gesto, en esa presencia, que la hacía parecer parte de la familia. No era casual. Era algo construido. Y Laura, por primera vez, sintió miedo de ser olvidada. No solo abandonada. Olvidada. Como si su presencia en la vida de Michael estuviera siendo reemplazada, poco a poco, silenciosa pero segura. Y eso era exactamente lo que estaba sucediendo. 2 días después, Laura se armó de valor y le envió un mensaje. Le pidió hablar con él. Simplemente hablar. Sin presiones ni exigencias. Michael respondió cortésmente y quedó en verse en una discreta cafetería al final de una calle residencial. Llegó temprano y se sentó junto a la ventana, intentando encontrar las palabras. Él entró unos minutos después, tranquilo, con la mirada más clara de lo que ella recordaba. Se sentó y se despidió con la mano. Ella empezó a hablar despacio, diciendo que lo había visto en el parque, que no había sido intencional, que solo había pasado por allí por casualidad. Él simplemente dijo que imaginaba que sucedería tarde o temprano. Entonces, con voz vacilante, Laura le preguntó por la mujer con la que estaba. Michael la miró unos segundos antes de responder. Dijo que había conocido a esta mujer poco después de irse de casa. Que ella también venía de un matrimonio difícil, que también tenía hijos y que, a diferencia de Laura, no lo hacía sentir inferior. No necesitaba promesas ni grandes gestos para que él comprendiera que existía la posibilidad de reconstruir su relación. Laura tragó saliva con dificultad y luego, casi en un susurro, le preguntó cómo se habían conocido. Michael guardó silencio un momento. Luego respiró hondo y dijo que había algo que ella necesitaba saber. Fue entonces cuando lo reveló. La mujer con la que salía era Marina. Laura abrió los ojos de par en par y sintió una opresión en el pecho. Conocía ese nombre.
Marina era psicóloga. Pero eso no era todo. Marina había sido su mejor amiga durante años. Se conocieron en la universidad y habían sido inseparables, pero se distanciaron tras un malentendido profesional. En aquel entonces, Laura subestimó el talento de Marina durante la presentación de un proyecto y nunca volvieron a hablarse. Marina siguió otro camino, se graduó con honores y comenzó a trabajar en el ámbito clínico. Y fue precisamente durante la etapa más oscura de Michael que sus caminos se cruzaron. Él buscaba apoyo psicológico para afrontar el duelo de su matrimonio roto, y Marina fue la primera profesional que le recomendó. Cuando Marina lo vio llegar a la cita, reconoció el nombre y, a lo largo de las sesiones, con ética y dedicación, creó un vínculo genuino con él. Cuando Michael descubrió la conexión entre ellos, dudó, pero continuó. Y fue fuera de la consulta, tras finalizar el tratamiento, que se acercaron. Primero, como dos supervivientes del mismo huracán. Entonces, como dos corazones que por fin encontraron refugio. Laura no pudo reaccionar. Le sudaban las manos y el corazón le latía con fuerza. Michael continuó. Dijo que no había buscado a Marina. Que todo había sucedido de forma natural, con el tiempo. Que no había habido ningún plan. Que nunca imaginó que la mujer con la que ahora compartía sonrisas y tranquilidad formaba parte del pasado de Laura. Pero al descubrirlo, decidió no alejarse. Porque, por primera vez en mucho tiempo, se sintió visto. Laura intentó contener las lágrimas, pero llegaron. Y con ellas, una devastadora sensación de derrota. De haber perdido no solo a su marido, sino también su historia, su papel, su espacio. Se levantó bruscamente, sin saber qué decir. Michael le pidió que volviera a sentarse. Dijo que, a pesar de todo, jamás usaría eso para lastimarla. Que no había ironía ni venganza. Solo un nuevo comienzo. Y que sinceramente esperaba que algún día sus hijos pudieran ver en las dos mujeres de sus vidas algo más que rivalidad. Laura no respondió. Salió del café sintiendo que el mundo le daba vueltas, como si cada paso fuera un paso más en un hoyo que ella misma había cavado. Esa noche, sola en casa, releyó las cartas que le había escrito a Michael y que nunca se había atrevido a enviar. Las palabras ahora parecían frágiles, irrelevantes. Él la había reconstruido. Con alguien que nunca habría imaginado. Alguien que conocía sus debilidades, sus defectos, sus vanidades. Y quizás por eso, alguien que sabía exactamente cómo no ser como ella había sido. La traición que había creído el colmo de su error ahora parecía pequeña comparada con el dolor de ver su propia vida continuar sin ella. Michael no solo había seguido adelante. Había sido acogido, amado, sanado por una mujer que conocía su pasado. Y ella estaba sola con los restos de lo que había destruido. Pero aún quedaba algo. Un último gesto. Algo que necesitaba hacer, no para recuperarlo, sino para al menos poder vivir con algo de dignidad. Algo que solo ella sabía. Algo que cambiaría, una vez más, el curso de aquella historia. Porque por mucho que él creyera haberlo oído todo, aún había una verdad que nunca se había dicho. Y esa verdad estaba a punto de salir a la luz. A la mañana siguiente de la revelación, Laura despertó con la mente hecha un torbellino. La habitación permanecía a oscuras, incluso con las cortinas entreabiertas. El mundo exterior parecía distante, como si observara su propia vida a través de una ventana empañada. Se sentó en el borde de la cama y contempló el suelo durante largos minutos. Los sucesos del día anterior no la abandonaban, la forma de hablar de Michael, la serenidad en su mirada, la ausencia de ira, el tono claro de sus palabras. No estaba allí para vengarse. No lanzaba verdades como cuchillos. Simplemente, siguió adelante. Y siguió adelante con Marina. Marina, precisamente. La que una vez había sido su confidente, la que conocía sus secretos más íntimos, sus inseguridades, sus impulsos, sus manías. Laura se levantó lentamente, recorrió el pasillo de la casa sin encender las luces, como si la oscuridad fuera un refugio donde no tuviera que enfrentarse a los escombros. Se sentó a la mesa de la cocina, cogió la taza de café aún vacía y la miró fijamente como buscando una explicación. Pero lo único que sintió fue una pesadez. Una nueva pesadez, más densa, más fría.
no era solo arrepentimiento. Era la brutal conciencia de la magnitud de la pérdida. Horas después, salió de casa sin rumbo claro. Caminó por las calles, observando parejas, niños jugando, gente con bolsas de la compra, como si el mundo permaneciera impasible ante la tragedia interna que la consumía. Quiso gritar, pero nadie la oía. Quiso disculparse, pero no encontró palabras. La invadió un recuerdo lejano, el de una conversación con Marina de sus días universitarios. Estaban tumbados en el césped, intercambiando confidencias. Marina le habló del miedo a no ser suficiente para nadie, de sentirse siempre la segunda opción. Laura, entre risas y consejos, le aseguró que aún encontraría a alguien que la viera por completo. El destino, con su mordaz ironía, convirtió esa frase en un cruel presagio. La mujer que una vez se sintió invisible ahora vivía en el corazón del hombre que Laura perdió al estar ausente de él cuando más importaba. Al caer la tarde, decidió escribir. Pero esta vez, no cartas. No discursos. Decidió enviarle un mensaje directo a Marina. Buscó su antiguo número y, para su sorpresa, seguía guardado en su teléfono. Le temblaban las manos al escribir. Pidió verla. Dijo que no quería discutir, solo hablar. Era sincero. Dijo que necesitaba purificar su alma de alguna manera. Marina respondió con un simple, vale, mañana por la tarde está bien. El lugar sugerido era un pequeño y discreto café en una calle con pocos transeúntes. Cuando llegó al día siguiente, Laura ya no era la misma mujer altiva de antes. Vestía ropa neutra, sin maquillaje, sin adornos. Simplemente ella misma, en su versión más cruda. Marina llegó puntual, como siempre. Estaba serena, con una mirada indescifrable en los ojos. Se sentaron cara a cara, el suave sonido del café llenando los huecos entre los silencios. Laura empezó. Dijo que no sabía cómo empezar, que ni siquiera sabía si merecía estar allí. Marina no respondió. Simplemente esperó. Laura entonces le contó todo. No sobre Michael, ni sobre el dolor de verlos juntos. Sino sobre ella misma. Sobre cómo él se había extraviado en el camino. Habló de las presiones del trabajo, de la constante necesidad de demostrar su valía, de seguir siendo relevante, de no fracasar. Habló de la sensación asfixiante de estar siempre a un paso del fracaso, de tener que mantener una imagen, aunque le costara el corazón. Y finalmente, confesó el motivo de su separación en el pasado. Dijo que sabía que lo que había hecho, dejar a Marina de lado por un proyecto, no era justificable, pero que en ese momento había priorizado su ego sobre la amistad. Marina guardó silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego, con voz firme, dijo que no guardaba rencor, pero que tampoco lo olvidaría. Dijo que el perdón es algo que llega con el tiempo y que, en ese momento, lo único que quería era paz para todos los involucrados. Laura le dio las gracias, con los ojos llenos de lágrimas, y luego dijo lo que se había estado guardando. Dijo que Michael era un hombre excepcional. Que era el único que la conocía a fondo y se quedó. Que había cometido un error al alejarlo, al no ver cuánto se entregaba. Que se sentía avergonzada por no haberlo valorado. Y, lo más importante, que ahora entendía la importancia de su presencia, no como esposo, sino como ser humano. Marina, con una mirada comedida, respondió que lo sabía. Y que Michael no hablaba mal de ella. Que nunca había usado el pasado para manchar la imagen de su exesposa frente a sus hijos. Solo había dicho que las cosas habían cambiado. Y que ahora necesitaba ser feliz de otra manera. Antes de despedirse, Laura sacó una cajita de su bolso. Dentro había un viejo collar que Marina le había prestado muchos años atrás, pero que nunca le había devuelto. Marina sonrió levemente, tocando el objeto como si rememorara recuerdos. Le dio las gracias. Y en ese gesto silencioso, algo sanó. No lo suficiente para olvidar, pero sí lo suficiente para seguir adelante. En los días siguientes, Laura se sumió en un difícil proceso interno. Buscó ayuda, reanudó la terapia, empezó a visitar a sus padres con más frecuencia y llamó a hermanos con los que rara vez hablaba. Intentaba, con pasos tímidos, rescatar partes de sí misma que había descuidado durante años. Pero el vacío seguía siendo pesado. Sobre todo,
quería ver a sus hijos. Y esa fue precisamente la oportunidad que surgió cuando Michael la buscó para hablar. Se encontraron en un parque cerca de la escuela de los niños, en un banco de madera a la sombra de un viejo árbol. Michael dijo que los niños habían empezado a preguntar por su madre, porque no los visitaba. Dijo que creía que había llegado el momento de permitir este reencuentro. Laura respiró hondo, contuvo las lágrimas y simplemente le dio las gracias. No pidió más. No presionó. Supe que, en ese momento, cada paso adelante era un logro. La primera visita fue breve. Emma era tímida, Noah más reservado. Laura trajo libros, juguetes viejos, galletas caseras. Hablaron un poco, pero se rieron. Ella no forzó los abrazos. Simplemente estuvo presente. Al final, Michael se acercó y dijo que este era el principio. Que el tiempo diría qué pasaría después. Y que esperaba que todos, especialmente los niños, salieran de esta historia menos dolidos que cuando entraron. Fue una de esas tardes, tras otra visita a sus hijos, que Laura decidió dejarle una última carta a Michael. No con peticiones. No con súplicas. Sino con verdades. Le reveló, con palabras sencillas, que desde el principio supo que la relación con él era mucho más de lo que merecía. Él le contó que, tiempo antes de la separación, la habían ascendido no solo porque lo merecía, sino también por el favor del director con el que había estado. Dijo que cuando vio a Michael en la cena, supo que había cruzado una línea de la que no podría volver. Pero lo que nunca le contó, y ahora sí, fue que, antes de que la separación se concretara, la habían invitado a aceptar un puesto en el extranjero. Una propuesta que significaría estar lejos de sus hijos, de casa, de todo. Y ella se negó. No por amor. Sino por miedo al olvido. Porque incluso en su vanidad, había algo que la mantenía conectada con la historia que había construido. Y aún sabiendo que ya no merecía el lugar de su esposa, aún cargaba con el peso de haber rechazado algo por un amor que ya no era suyo. Michael leyó la carta unos días después. No respondió. Pero en la siguiente reunión, le dio un dibujo que Emma había hecho. En él, la niña dibujó una casa con 3 corazones, uno con el nombre de su padre, otro con el suyo y un tercero sin nombre. Cuando Laura preguntó quién era, Emma respondió con una sonrisa, es Marina. Porque ahora nos cuida. Pero puedes dibujarlo tú también, si quieres. Laura sonrió. Una sonrisa pequeña, humilde, dolorosa, pero genuina. Tomó el lápiz de color y dibujó otro corazón. Sin nombre. Porque sabía que ahora, más que ser recordada, necesitaba aprender por fin a simplemente estar presente. Aunque, por primera vez, eso no le garantizara ser el centro de la historia. Laura empezó a darse cuenta de que el tiempo ya no era su aliado. No la curaba, solo transformaba el peso de la culpa en algo más denso, más silencioso. Las semanas pasaban como hojas al viento, y aunque su rutina estaba técnicamente en orden, el trabajo se reanudaba, las citas se cumplían, las comidas estaban listas, algo en su interior permanecía suspendido, como si viviera una vida en blanco y negro donde los sonidos parecían apagados. Empezó a visitar una plaza cerca de su apartamento todas las mañanas antes de ir a trabajar, sentada en el mismo banco, observando a madres con niños pequeños, señoras hablando con sus perros y jóvenes corriendo por el jardín. Allí, en ese escenario de vidas que transcurrían con naturalidad, se enfrentó a su propia parálisis. Había tomado tantas decisiones impulsivamente, tantas veces había dejado de lado lo esencial en nombre del estatus, el control o el orgullo, que ahora ya no sabía si podía reconocer quién era realmente. Las visitas a sus hijos empezaron a ser más regulares, siempre supervisadas, a horas fijas, y con Michael cerca, aunque distante en palabras. Siempre mantuvo un comportamiento respetuoso, pero era fácil ver que algo en su interior había cambiado. Ya no había resentimiento ni hostilidad. Era como si la viera con los ojos de una desconocida, alguien que había formado parte de un capítulo que ya había terminado, y que, para Laura, dolía más que cualquier grito o discusión. Porque el desprecio silencioso de quienes una vez nos amaron tiene un impacto mucho más profundo que el odio manifiesto. Durante una de las visitas, Emma le mostró a su madre un cuaderno de dibujo donde había pegado recortes de revistas y hecho collages con palabras que había escuchado en conversaciones en casa.
Una página le llamó la atención. En ella estaban recortadas las palabras familia, nuevo, presente y corazón, todas conectadas por líneas de colores dibujadas por la niña. Laura preguntó qué significaba eso, y Emma respondió, sin dudarlo, que representaba la nueva casa donde vivían ella y su hermano, con su padre y Marina. Dijo que allí todo estaba tranquilo, que comían juntos, que habían vuelto los cuentos para dormir y que todos habían aprendido a escucharse sin prisas. Laura sintió, conteniendo una sonrisa, pero sintió que el corazón se le rompía en pequeños pedazos invisibles. No era solo el hogar lo que había cambiado. Eran los vínculos. Los afectos se habían reorganizado, y ella, aunque era la madre, ahora ocupaba un lugar periférico, como alguien a quien sus hijos amaban, pero que ya no era el eje de su universo. El dolor era amargo, pero justo. Un sábado por la noche, Laura recibió una invitación inesperada. Era un correo electrónico del colegio de los niños, invitando a ambos padres a la función de fin de semestre. Una obra en la que Noah sería uno de los narradores principales y Emma interpretaría a una de las hadas del bosque encantado. La invitación, sencilla y formal, la conmovió. Sabía que tendría que compartir escenario con Michael y Marina. Él sabía que allí no tendría control sobre las emociones que la escena evocaría. Pero también sabía que tenía que ir. Por primera vez, no para intentar recuperar algo, sino simplemente para estar allí. El día de la función, llegó temprano, se sentó al fondo del auditorio y esperó. Cuando Michael llegó con Marina y los niños, Laura bajó la mirada. No hubo intercambio de miradas, ni sonrisas avergonzadas. Solo la naturalidad de alguien que entendía su lugar. Noah subió al escenario con un papel en las manos y una confianza que ella nunca antes había visto. Emma, con una corona de hojas secas, desfiló entre los personajes como si perteneciera a ese mundo encantado. Al terminar la presentación, todos aplaudieron. Michael se puso de pie con una sonrisa sincera. Marina abrazó a los pequeños con ternura. Laura permaneció sentada un momento más. Aplaudió, pero también se despidió. Se despidió de la imagen que una vez tuvo de su propia familia. Ahora, solo quedaba aceptarla. De camino a casa, Laura reflexionó sobre el dilema que se apoderó de ella. ¿Debería intentar reconstruir su vida con los restos de lo que quedaba o crear algo completamente nuevo, asumiendo la culpa y las limitaciones de lo que ya no era suyo? Sentía que no había un camino correcto. Solo sabía que necesitaba tomar una decisión. En los días siguientes, buscó una ONG que apoyaba a mujeres en situación de vulnerabilidad emocional. Empezó a asistir a reuniones y se ofreció como voluntaria para impartir talleres de comunicación y escritura a mujeres que, como ella, se habían extraviado en algún momento del camino. Allí, entre historias difíciles, recuperó su voz. Se dio cuenta de que, incluso con el dolor que cargaba, podía aportar de alguna manera. No para borrar sus errores, sino para dar sentido a la cicatriz. Las reuniones se convirtieron en parte de su rutina. Y, poco a poco, comenzó a reconstruir una identidad que no dependía de la mirada de nadie. Michael se enteró de los talleres por Emma. Emma le había contado durante el almuerzo del domingo que su madre ahora estaba ayudando a mujeres tristes a recuperar la fuerza. Él simplemente escuchó. Más tarde, le envió un breve mensaje a Laura felicitándola por la iniciativa. Era la primera vez en meses que se comunicaba sin un propósito práctico. Laura respondió simplemente con un «gracias». Ese breve y contenido intercambio marcó una nueva etapa. Ya no había tensión ni esperanzas frustradas. Solo respeto y un reconocimiento silencioso de cuánto habían cambiado ambos. Fue durante esta nueva era que la vida decidió dar un giro. Un día, al final de un taller, se acercó a Laura una mujer que llevaba unas semanas participando. Se llamaba Clara. La invitó a tomar un café. Hablaron durante horas. Clara era maestra, divorciada, madre de una adolescente, y tenía la misma mezcla de dolor y dignidad en la mirada que Laura conocía tan bien. Intercambiaron experiencias, confidencias y risas tímidas. El encuentro se repitió durante los días siguientes. Sin darse cuenta, Laura empezó a sentirse viva de nuevo. No en el sentido romántico, sino como alguien que por fin había encontrado una compañera que no exigía justificaciones ni papeleo.
simplemente existía y compartía. Michael, por su parte, continuó con firmeza su nuevo camino. Su relación con Marina creció de forma constante, sin prisas. Sus hijos se adaptaron a la nueva estructura familiar con más naturalidad de lo esperado. Y aunque aún conservaba recuerdos del pasado, ya no los usaba como referencia. El dolor había dado paso a la madurez. Una serena comprensión de que no todo amor dura para siempre, pero que cada amor, a su tiempo, es necesario. Un día, durante una conversación con Marina, le confesó que nunca habría seguido adelante si no se hubiera caído tanto. Marina simplemente le tomó la mano y le dijo que caer es a menudo la única manera de detenernos y mirar el suelo que pisamos. Y él lo comprendió. Laura, en una tarde soleada, sentada con Clara en el mismo banco de la plaza donde solía ir sola, dijo que no quería precipitarse. Que estaba aprendiendo a vivir con el silencio, con la ausencia, con el recuerdo. Clara respondió que el amor propio suele ser lo último que se reconstruye. Y que cuando llega, lo hace con una fuerza silenciosa, sin estridencias. Laura sonrió. No la sonrisa de quien ha ganado, sino la sonrisa de quien, después de mucho tiempo, ha dejado de huir de sí misma. Los días se alargaron con un nuevo sabor. El dolor seguía ahí, pero atenuado. Las visitas a los niños se volvieron más naturales, con risas tímidas y conversaciones espontáneas. Marina empezó a participar en estas transiciones con amabilidad, sin imponer barreras. Michael mantuvo una distancia respetuosa, pero, poco a poco, las reuniones empezaron a perder la tensión. Se había establecido un nuevo pacto de silencio. Y en ese pacto, la única cláusula innegociable era, seguir adelante en paz. Pero la vida, con su peculiar forma de sorprendernos, aún nos tenía preparada una última sorpresa. Un nuevo movimiento que, sin pedir permiso, nos pondría a todos ante una nueva decisión. Una situación donde el amor, el perdón y la responsabilidad se pondrían definitivamente a prueba. Porque incluso cuando creemos haberlo superado todo, el destino nos reta a demostrar nuestra verdadera capacidad de cambio. Se acercaba el último trimestre del año, y con él la sensación de que un nuevo ciclo era necesario. Laura, ahora más centrada, había logrado reorganizar su vida basándose en decisiones más maduras. Su relación con Clara no se había convertido en un romance, como muchos podrían haber esperado, sino en algo más inusual y necesario, una verdadera amistad, de esas que nacen sin exigencias y crecen en silencio, sostenidas por la comprensión mutua. Compartían cafés dominicales, paseos matutinos, salidas al cine y largas conversaciones sobre todo lo que habían vivido, perdido y aún soñaban con recuperar. Por primera vez en mucho tiempo, Laura empezó a sentir que pertenecía a algo que no requería representación. Pero aún quedaba una capa de su historia sin resolver, y ella lo sabía. No bastaba con haber aceptado la separación ni con haber reconocido sus errores. El problema era más profundo, necesitaba comprender el papel que había desempeñado en el dolor ajeno y cómo esto moldeó el presente de quienes más quería. Una tarde, mientras organizaba materiales para un taller sobre reconciliación, recibió una llamada inesperada del colegio. La coordinadora pedagógica solicitó una reunión con los padres, ya que no había tenido dificultades en clase, especialmente con problemas emocionales. Nada alarmante, según la voz al otro lado de la línea, pero algo que merecía atención conjunta. Laura apareció de inmediato y, para su sorpresa, Michael también confirmó su asistencia. Se encontraron en la puerta del colegio, intercambiaron un breve saludo y caminaron juntos hacia la sala de reuniones. Marina no estaba. Allí, los recibió un psicólogo escolar, quien amablemente les explicó que no había mostrado signos de ansiedad, preguntando con frecuencia por el futuro de la familia. Tenía miedo de que todo volviera a cambiar. Que su madre desapareciera de nuevo. Que su padre dejara de sonreír. Que Marina también se fuera. Michael permaneció en silencio, con los ojos ligeramente llorosos. Laura, visiblemente conmocionada, preguntó si el niño había dicho algo más. El psicólogo respondió que sí, que no había dibujado recientemente una casa con muchas puertas. Cada puerta, según él, representaba una etapa de la vida. Y su madre siempre estaba llamando afuera, como quien quiere entrar pero nunca sabe la contraseña. Tras la reunión, se marcharon juntos, sin rumbo claro. Michael, con las manos en los bolsillos,
comentó que quizá era hora de cambiar de enfoque. Que Noah necesitaba saber que su madre no era solo una figura del pasado, sino alguien presente, con un lugar y un valor. Laura le dio las gracias, con la voz entrecortada, y dijo que de verdad quería formar parte de aquello, pero que temía que la vieran como alguien que intentaba volver. Michael respondió con sinceridad que eso ya no era una opción, pero que comprendía la importancia de la presencia de una madre, sobre todo ahora. Siempre será su madre, dijo, en un tono que mezclaba firmeza y compasión. Ella no respondió. Solo asintió sutilmente. Unos días después, Laura empezó a recoger a los niños del colegio una vez por semana, alternándose con Michael. No eran reuniones largas, pero sí significativas. Los llevaba a merendar, a dar paseos cortos, les ayudaba con los deberes. Poco a poco, los niños empezaron a abrirse más. Emma le preguntó por recetas antiguas, Noah le mostró dibujos y bromeó. La barrera entre ellos no desapareció de la noche a la mañana, pero empezó a debilitarse. Fue una de esas tardes, mientras caminaba con sus hijos hacia una heladería, que Emma hizo una pregunta que desarmó por completo a Laura. «Mamá, ¿por qué ya no vives con nosotros?» Laura se detuvo. Respiró hondo. Y, agachándose a la altura de su hija, respondió que había tomado decisiones que habían alejado a personas importantes, pero que estaba aprendiendo a ser mejor, aunque eso no significara volver al mismo lugar. Emma simplemente dijo que nos extrañaba. Noah, que había estado observando en silencio, estrechó la mano de su madre con fuerza y añadió, «Pero ahora estás aquí». Eso fue más que un consuelo. Fue un regalo. Una señal de que, a pesar de los reveses, aún había espacio para la reconstrucción. Más tarde esa semana, Michael invitó a Laura a almorzar en un restaurante tranquilo. La invitación no tenía intenciones ocultas. Era simplemente un intento de armonizar sus nuevas rutinas, hablar con calma sobre los desafíos de la crianza compartida y comprender cómo podrían afrontar los próximos meses de forma más saludable. La reunión fue civilizada y respetuosa, pero en cierto momento, Laura se armó de valor para preguntar por Marina. Quería saber cómo lidiaba con todo aquello. Michael, con una mirada sincera, dijo que Marina era madura, comprensiva y, sobre todo, generosa. Nunca intentó suplantar a la madre, siempre respetó el espacio de los niños y, desde el principio, supo que su familia no podía construirse sobre las ruinas de otra. Marina se había ganado el cariño de los pequeños con paciencia, sin imposiciones. Y por eso mismo, todos la respetaban, incluido él. Laura escuchó en silencio. Oyó hablar de una mujer a la que una vez había subestimado. A quien había descuidado emocionalmente, a quien había apartado por miedo a ser eclipsada. Y ahora, esa misma mujer formaba parte de la esencia de la felicidad de sus hijos. Eso, aunque difícil de digerir, le enseñó una poderosa lección. El mundo no gira en torno a castigar. Gira en torno a enseñar. Michael se disculpó un momento y fue al baño. Laura se quedó sola en la mesa, jugueteando lentamente con su servilleta. En ese momento, una señora se sentó a su lado, sin darse cuenta de que era una mesa reservada. Se disculpó, pero terminó entablando conversación. Dijo que estaba esperando a su nieto, que vendría a recogerla después de su clase de violín. Laura sonrió, diciendo que también estaba reorganizando su vida por sus hijos. La señora respondió algo que se le quedó grabado: los niños son raíces. Incluso cuando no los vemos, nos sostienen firmemente a la tierra. La frase sonó como un susurro de redención. Unos días después, Laura recibió una noticia que cambiaría el rumbo de los siguientes capítulos. La ONG donde trabajaba como voluntaria la invitó a coordinar un proyecto de apoyo a mujeres en transición vital. El proyecto incluía viajes cortos, conferencias y reuniones con profesionales de la psicología y el derecho. Era una oportunidad para usar el dolor como herramienta de transformación colectiva. Pero había un detalle: algunos de estos viajes coincidirían con las visitas a sus hijos. El dilema pronto surgió. Por primera vez desde su divorcio, Laura tendría que elegir entre expandir su nuevo propósito o ser constante en la reconstrucción de su relación con Emma y Noah. Habló con Clara, quien le aconsejó que siguiera sus sentimientos, no lo que el mundo esperaba. Habló con el coordinador del proyecto, quien se mostró flexible,
pero le dejó claro que habría compromisos ineludibles. Finalmente, decidió hablar con Michael. Le explicó todo con sinceridad. Dijo que no quería renunciar a ninguna de las dos partes, pero que conocía las consecuencias. Michael la escuchó atentamente. Dijo que lo entendía, pero que los niños aún se encontraban en un punto delicado, y que su ausencia en algunas reuniones podría reabrir heridas. No digo que te rindas, añadió, pero asegúrate de que, si vas, regreses diferente. No solo por ellos, sino por ti mismo. Laura pasó días dándole vueltas. Cada respuesta le pesaba. Pero al final, decidió aceptar la invitación. No como una vía de escape, sino como una declaración. Iría, sí, pero con un plan para volver. Con compromisos bien definidos. Con vídeos grabados para sus hijos, con cartas, con promesas que, esta vez, se aseguraría de cumplir. Cuando se lo contó a Emma y Noah, ambos la escucharon atentamente. Emma le preguntó si volvería. Noah, esta vez, no se quedó callado. Simplemente dijo, no olvides enviar una foto de tu desayuno. Laura rió, emocionada, prometiendo que la enviaría todos los días. Sabía que no sería fácil. Pero, por primera vez, partía hacia algo que había construido sola. Y no huía de nadie. Huir era lo que había hecho antes. Ahora, seguía adelante. Y sabía que, al regresar, le aguardaría algo nuevo. Algo que aún no conocía. Pero que empezaba a parecerse a la paz. Los meses transcurrieron con la peculiar velocidad de un tiempo que no pide permiso, y Laura, ahora con una rutina marcada por viajes, reuniones y salas llenas de mujeres en reconstrucción, comenzó a comprender que el dolor que una vez la definió se había convertido en la materia prima de algo más grande. Ya no la impulsaba el arrepentimiento, sino la responsabilidad de darle sentido. En cada taller impartido, en cada historia compartida, revisó partes de sí misma, una mujer que intentó aferrarse a un matrimonio con las manos empapadas de ego, que confundió poder con afecto, que permitió que el silencio entre ella y su esposo creciera hasta convertirse en un abismo. Pero ya no se trataba de autoflagelarse. Ahora se trataba de tomar las riendas de su propia vida y ofrecer a otras mujeres la oportunidad de resignificar también sus fracasos. Sin embargo, por mucho que el presente estuviera lleno de propósito, había una parte de su corazón que siempre regresaba a casa. La falta de sus hijos llegó como un viento frío en las mañanas calurosas, y aún con videollamadas, mensajes de audio intercambiados y dibujos enviados por correo, el vacío de la ausencia permaneció allí, como un recordatorio de que el amor, cuando está herido, toma tiempo para sanar completamente. Una tarde gris, cuando Laura regresaba de una conferencia en otra ciudad, encontró una carta en el correo. Era de Emma. La letra infantil estaba llena de madurez y emoción. En la carta, la niña decía que extrañaba los abrazos de su madre, los cuentos antes de dormir e incluso los momentos en que se quejaba del desorden de sus juguetes. Decía que sabía que su madre había cambiado, que su padre ahora hablaba bien de ella y que Marina también hablaba con cariño de cómo Laura ayudaba a los demás. Emma terminó pidiéndole que volviera siempre que pudiera para pasar una semana entera con ellos, como en los viejos tiempos. Laura lloró al leerla. Lloró con la libertad de quien ya no necesitaba contenerse. Lloró porque sabía que su reconquista no vendría en forma de un regreso al pasado, sino de permanecer en el presente. Pidió tiempo libre, reorganizó sus compromisos y, por primera vez en mucho tiempo, regresó a la ciudad, no para reuniones formales, sino simplemente para ser madre. La semana con sus hijos fue dulce y, a la vez, llena de matices. Emma demostró una madurez precoz, mientras que Noah, más reservado, observaba cada gesto de su madre con la mirada de quien pone a prueba la promesa de su regreso. Laura se dedicó a cada momento, cocinó con ellos, jugó, los ayudó con los deberes, vio películas bajo la misma manta. No intentó demostrar su valía. Simplemente estuvo allí. El último día de la visita, Michael la llamó para charlar en el patio trasero. Se sentaron juntos, viendo a los niños jugar con Marina de fondo. Dijo que no sabía qué pasaría a partir de entonces, pero que los niños habían estado más tranquilos desde su regreso. También dijo que veía en ella a otra mujer, no la que se fue, ni la que sufrió, sino la que aprendió. Laura le dio las gracias en silencio.
Michael terminó diciendo que, a pesar de todo el sufrimiento, lo que más le conmovió fue ver que, incluso después de la destrucción, todos habían logrado encontrar un lugar de dignidad. Contuvo las lágrimas, no por tristeza, sino por respeto al momento. Porque, en ese instante, estaba frente a un hombre que, a pesar de haber resultado herido, decidió terminar la historia con humanidad. Meses después, Michael y Marina oficializaron su unión en un evento íntimo, al que solo asistieron amigos cercanos y sus hijos. Laura fue invitada. No lo dudó. Apareció con un vestido sencillo, sin maquillaje extravagante, pero con la postura serena de quien conocía el lugar que ahora ocupaba. Durante los votos, Marina habló sobre la reconstrucción, sobre el poder de abrazar y sobre amar a alguien por lo que llega a ser, no por lo que esperábamos que fuera. Michael le agradeció su capacidad de amar también a los hijos que no tuvo. Laura aplaudió. No hubo dolor. Había una paz inusual. Al final de la ceremonia, Emma corrió hacia ella con un pastelito en la mano, diciendo que había uno especialmente para su madre. Noah la siguió de cerca, sonriendo tímidamente. Y en ese abrazo grupal, algo quedó sellado para siempre. En los años siguientes, Laura mantuvo una estrecha relación con sus hijos. Las visitas se hicieron más frecuentes y los lazos se rehicieron con paciencia y sinceridad. Clara, su fiel amiga, permaneció a su lado, convirtiéndose en una parte natural de la familia. Michael y Laura mantuvieron una relación cordial, casi fraternal. Marina y ella comenzaron a respetarse con una madurez que pocos podrían alcanzar. ¿Ha curado el tiempo? Quizás no del todo. Pero sí ha enseñado. Y esta enseñanza fue suficiente para transformar el final de una historia de traición en una lección de transformación. Michael, tras tantos altibajos, encontró la serenidad que buscaba. Junto a Marina, aprendió a vivir el amor con desenfado, sin fantasmas del pasado, sin exigencias asfixiantes. Se convirtió en un padre aún más presente y empático. Perdonó no por debilidad, sino porque comprendió que a veces el perdón es el único puente posible entre lo que fuimos y lo que podemos ser. Marina, a su vez, demostró que el amor no se trata de posesión, sino de entrega. Y que ser fuerte no se trata solo de aguantar, sino de saber acoger incluso a quienes alguna vez nos hicieron daño indirectamente. Emma y Noah crecieron rodeados de verdadero cariño. Aprendieron sobre los errores, sobre las consecuencias, pero, sobre todo, sobre cómo empezar de nuevo. Laura, quien en el pasado cambió presencia por estatus, comprendió que ningún éxito profesional vale el silencio de un hijo, la separación de un esposo al que amó en silencio, o el vacío de un hogar donde antes había risas. Hoy, vive una vida sencilla, pero llena de significado. Sigue ayudando a otras mujeres, dando conferencias, escribiendo, reflexionando. ¿Sigue sola? Quizás en algunos aspectos. Pero nunca más. Porque aprendió, a las malas, que el amor requiere presencia, escucha y verdad. Que cada decisión tiene un precio. Y que no siempre hay vuelta atrás. Pero hay nuevos caminos. Y, a veces, estos caminos nos llevan exactamente al lugar donde siempre deberíamos haber estado. Ahora que has llegado hasta aquí, cuéntanos qué te pareció esta historia en los comentarios. Tu opinión es muy importante para nosotros. Y si aún no estás suscrito, aprovecha este momento y suscríbete al canal para no perderte ninguna historia como esta. Con cada nuevo episodio, traemos historias intensas, reales o inspiradas en la vida real, que nos hacen reflexionar sobre las decisiones que tomamos y las huellas que dejamos. Esta historia lo deja claro, la traición no solo destruye una relación. Hiere recuerdos, rompe vínculos y sacude estructuras que tardaron años en construirse. Lo que empieza como un desliz puede terminar en una ruptura irreversible con todo lo que más importaba. Pero también nos enseña que los nuevos comienzos son posibles, siempre que se construyan con verdad, humildad y conciencia. Y que el perdón, cuando es genuino, tiene el poder de liberar a todas las partes involucradas, incluso si el amor no sobrevive a la tormenta. Y nunca lo olvides, este canal no admite ningún tipo de traición aquí, las historias son ficción, pero las lecciones que aportan son absolutamente reales. Hasta la próxima.